Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom, muy buenas tardes. José Luis Espinato, desde el Ministerio Cultura del Reino Internacional y Beishubu Naples, Casa de Retorno Naples. Estamos aquí con ustedes en esta hermosa tarde de Shabbat para compartirles una parashá sumamente importante e interesante. Quiero hacer un preámbulo antes de entrar en este estudio porque la verdad que la administración que recibí cuando estaba preparando esta parashá fue abrumadora. Fue una revelación que recibí del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, donde me mostró cosas que por muchos años que las venía leyendo esta misma parashá, no había logrado entenderla en su totalidad. Esta parashá habla sobre los tipos de ofrendas, los 5 tipos de ofrendas que se llevaban al altar. Antes que nada, quiero dejarles saber que en realidad eran 70 tipos de ofrendas. 70 tipos de ofrendas que se llevaban al altar. Pero todas fueron clasificadas en 5 grandes grupos. Y esos 5 grandes grupos son las que vamos a ver hoy día. También quiero dejarles saber una cosa, hermanos. El hecho de que nosotros no entendamos muchas cosas de las que están escritas en la Torá no significa que no tienen importancia. Tampoco significan que están ahí para rellenar una historia. No están de relleno. De hecho, cada letra, en el contexto hebreo hablando, cada letra hebrea que conforma toda la Torá, cada una de ellas tiene una importancia única de estar ahí. En los 5 libros de Moshe, en la Torá, no existe una sola letra, no existe una sola palabra, menos aún una sola letra que no tenga una importancia por la que está ahí. Lo que no está ahí es lo que no tiene importancia, pero cada una de las palabras y las letras que se encuentran ahí tiene un significado profundo dentro de la revelación Sot que se encuentra en la Torá. Cuando nosotros logramos entrar a los secretos profundos de la revelación de la Torá, gracias al conocimiento que nuestros rabinos nos ofrecen, porque lo que no hemos nacido en Israel o con el idioma hebreo o no tenemos una descendencia directa que podamos probar del judaísmo de sangre, no tenemos idea de lo que es la Torá todavía. La palabra de Dios ha sido muy manipulada y muy mal enseñada. Por eso es que existen 39,000 denominaciones donde todas ellas dicen que tienen la razón y la verdad. Desde el momento en que nos sometemos a las enseñanzas de los maestros, de los rabinos, y sobre todo si son rabinos creyentes en nuestro Mesías Yeshua, mucho mejor, es que empezamos a entender la Torá, la palabra de Dios, en su verdadero contexto. Hoy vamos a destapar algunos conceptos mal enseñados, mal aprendidos. Vamos a matar algunas vacas sagradas para algunos. Y solo les pido una cosa, no tienen que estar de acuerdo conmigo en todo lo que voy a hablar hoy día. Algunas opiniones que voy a dar son personales. Lo que voy a citar es bíblico. Pero hay algunas opiniones que van a ser personales que ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. En mi opinión no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero en lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, ahí sí usted tiene que aceptarlo porque es de Barim Hashem, palabra de Adonai, palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con este estudio. Hoy va a recibir usted, como siempre lo digo, una revelación disruptiva. Si no está preparado para recibir revelaciones disruptivas, póngase cómodo, siéntese bien en un lugar
donde pueda usted captar la esencia, la profundidad de lo que vamos a enseñar hoy día. Damos gracias al Eterno Todopoderoso por su revelación en nuestra vida y por compartirnos y revelarnos las perlas de su Torah. Vamos con el título de esta parashá es el origen del secreto de confesión. Voy a hablar de varias cosas en esta parashá, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es de dónde surge, de dónde nace el secreto de confesión, que lo hemos aprendido desde que éramos niños. Yo nací en un hogar 100% católico, ¿no? Mi madre era una mujer muy, muy devota, una católica muy devota. Y fuimos creciendo y fuimos subiendo de nivel y el Eterno nos va llevando de nivel en nivel. No es que esté mal, pero es solo el principio y no debemos quedarnos ahí. Eso es lo que yo opino. Entonces ahí vamos subiendo y vamos subiendo. Hasta que hemos llegado a un nivel donde ahora estamos aprendiendo pues un conocimiento que se enseña muy poco en otros campamentos. Esta parashá Vayikra se encuentra en el libro de Levítico, ¿no? Estamos en el capítulo 1:1 al 6:7. Capítulo 1:1 al capítulo 6, versículo 7. La Haftará o los profetas, el libro de los profetas que vamos a estar leyendo hoy, está en el libro de Isaías, capítulo 43, 21 al 44, 23, para que se lo anote y lo lea luego. Y el Nuevo Testamento, más conocido como Nuevo Testamento, pero en hebreo es el Brit Hadashah. Vamos a estar leyendo el Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Esta parashá contiene 16 preceptos, 16 mandamientos, 16 preceptos, de los cuales 11 son mandamientos positivos que nos indican harás, y los mandamientos negativos son 5, ¿no? Y negativo quiere decir que empiezan con no harás. Entonces, los positivos harás y los negativos no harás. Usted debe leerlos, estos mandamientos, después repáselos, ahí están los versículos en los que se encuentran cada uno de ellos, y debe leerlos porque usted debe de conocer. Esto es estudiar Torah. Estudiar Torah es aprender las reglas, los mandamientos. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué me está permitido y qué me está prohibido? Porque si usted no sabe qué le está permitido y qué le está prohibido, usted va a transgredir con seguridad. Y hemos venido transgrediendo toda la vida. Con seguridad va a transgredir y la transgresión directamente lleva a tribulación. Transgresión, tribulación es una relación directamente proporcional, dirían los matemáticos. Así que cuídese de no transgredir y para eso estudie, apréndalos, léalos por lo menos una vez en su vida. Usted tiene que leerlos todos para poder caminar en obediencia. Vamos a hacer la oración antes de empezar este estudio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al divrei Torah. Bendito seas, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Amén. Siguiente pantalla. La parashá Vayikra. La parashá Vayikra, que se encuentra en el libro de Levíticos, se centra en las leyes y rituales que están relacionadas con los sacrificios y con la pureza ritual. Vamos a presentar rápidamente un resumen de este contenido y su relación con la literatura judía y con el Brit Hadashah. Esa foto que usted ve ahí es el altar de los sacrificios, donde se hacían los 70 tipos de ofrendas clasificadas en 5 grandes grupos, que son los que vamos a ver
en esta parashá. El contenido de esta parashá habla de la inauguración de los sacrificios. La parashá comienza con Dios llamando a Moisés en el tabernáculo e instruyéndolo sobre cómo realizar los sacrificios. Y estábamos conversando hace un momentito aquí con el hermano Adrián, y él decía, creo que he entendido algo muy claro, que el Eterno quiere que nosotros hagamos las cosas exactamente como Él las ordena, no como a nosotros nos parecen que está bien. Y esa es una de las grandes verdades que debemos rescatar hoy en esta parashá. Cuando el Eterno dice, lo harás de esta manera, no está diciendo si a ti te parece. No dice, ¿qué opinas tú si yo lo hago de esta manera? No, el Eterno no te está preguntando qué opinas tú. El Eterno dice, y lo harás de esta manera. Punto. El hacerlo de cualquier otra manera diferente a lo que el Eterno ordena, ya es transgresión. Ya es transgresión. Por eso nosotros debemos leer y estudiar. Muchos dicen, no, yo he leído la Biblia como 3 o 4 veces. Qué pena, hermano. La Biblia no se lee. La Biblia se estudia. No se lee, se estudia. Y se estudia con un maestro que te la sepa interpretar. Y tiene que ser un maestro que conozca a la perfección la lengua hebrea. Mejor aún si es un judío. Y mejor aún si es un rabino creyente en Yeshua. De otra manera, te estás perdiendo gran parte del contenido que hay en las Escrituras. No me lo tienes que creer, pero yo se lo digo porque lo he vivido en experiencia propia. A medida que he ido ascendiendo en el estudio de la Torá con los maestros adecuados, mi comprensión ha ido creciendo abismalmente. Porque otra cosa es un maestro que te enseñe en el contexto original, en cómo fue escrita. Créanme, si no, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Le estoy redactando mi experiencia. Entonces dice, la parashá comienza con Dios llamando a Moisés en el tabernáculo, instruyéndolo, no diciéndole qué opinas, instruyéndolo sobre cómo realizar los sacrificios. El cómo es muy importante porque de una manera diferente ya no tiene el mismo resultado. Se describen varios tipos de ofrendas. Los holocaustos, que eran ofrendas donde se quemaba completamente el animal. Habían ofrendas de cereal, habían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado y habían ofrendas de culpabilidad. Luego vamos a detallar más cada uno de ellas. Aquí vamos en la siguiente pantalla a detallar solamente muy leve, porque luego vamos a entrar en más detalle. Hablamos también, porque estamos hablando de un vistazo general de esta parashá, ¿verdad? El segundo punto, estamos hablando de los tipos de ofrendas, ¿no? Holocausto, que era una ofrenda completamente consumida por el fuego y simboliza la devoción total a Dios. Las ofrendas de cereal presentan gratitud y reconocimiento hecha de grano y aceite. Ofrendas de paz expresa agradecimiento y comunión con el Eterno. Ofrendas por el pecado para expiar pecados involuntarios y ofrendas de culpabilidad para expiar pecados intencionales. Tercer punto sobre esta parashá, de modo general, procedimientos de sacrificios. Se detallan los pasos que deben seguirse durante el sacrificio, incluyendo la importancia de la pureza ritual de los sacerdotes. ¿Qué se detallan? Los pasos, porque hay pasos que se deben seguir. Hacerlo de manera diferente a como están detallados los pasos te lleva a resultados diferentes. También habla un punto 4 habla de leyes de pureza. Son instrucciones sobre cómo mantener la pureza en el campamento y en la adoración. Hay la pureza ritual que regía dentro del campamento de manera general para todo el mundo y de manera específica en el templo, en la adoración. Entonces, no eran lo mismo las leyes de pureza para fuera del campamento como para dentro del campamento. La relación con la literatura judía. Según interpretaciones rabínicas, los rabinos enfatizan, y este es el punto clave del estudio, los rabinos enfatizan la intención detrás de las ofrendas. No tanto es la ofrenda, sino la intención que hay detrás de las ofrendas.
subrayando que la verdadera adoración viene del corazón y no solo de los rituales externos. Si tu corazón no ha cambiado, tu ofrenda externa no tiene ningún valor para el Eterno. Ningún valor. El código de la Halajá nos dice que muchas de las leyes de la Parashá se han integrado a la ley judía, afectando las prácticas contemporáneas. Porque cada generación varía y entonces hay que ir adaptando, pero no quitando, adaptando, que no es lo mismo. Conexiones con el Brit Hadashah, concepto de sacrificio. Y este es un punto muy interesante. Cuando conectamos el templo, los sacrificios, con el Brit Hadashah, en el Brit Hadashah la figura de Yeshua, conocida como Jesús, es vista como el sacrificio perfecto, cumpliendo el propósito de las ofrendas del templo. Y ahí puse 2 asteriscos. Cumpliendo el propósito de las ofrendas del templo. Hemos sido enseñados, y esta es una parte que voy a hablarles un poco, opinión personal, de José Luis Espinato. Hemos sido enseñados de que Yeshua, como el sacrificio perfecto, cumplió el propósito de las ofrendas del templo y que ya después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías, pues ya no son necesarias las ofrendas en el templo. Que Él cumplió con todo eso. La idea de la expiación por medio de la sangre se conecta con el sacrificio de Yeshua, quien es considerado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos conectar la ofrenda, los 5 tipos de ofrendas que hay con el sacrificio de Yeshua? Yo opino que el sacrificio de Yeshua es un sacrificio que está, porque no ha pasado, es eterno, está más allá de los 5 sacrificios, de las 5 ofrendas que vamos a ver hoy día. Está mucho más allá. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías Yeshua vino, dice, a quitar el pecado del mundo. Primeramente hay que saber qué tipo de pecados vino a quitar. Uno me dicen, todos. No, yo no opino. Yo opino que no vino a quitarlos todos. Yo opino que vino a quitar los pecados de muerte. ¿Por qué los pecados de muerte? Porque los pecados de muerte son aquellos pecados que son idolatría. ¿Qué más? Rebelión, adulterio, hechicería, idolatría, los pecados de muerte, asesinato, blasfemia, romper el Shabbat, no guardar Shabbat. Esos son pecados de muerte. Rompen los pactos. Esos son los pecados de muerte. Como vamos a ver en este estudio, los 5 tipos de ofrendas que vamos a ver a continuación, ninguno habla de los pecados de muerte. Ninguno habla de qué hacer en caso de asesinato, qué hacer en caso de robo, de idolatría, qué hacer en caso de adulterio. Ninguno de estas ofrendas habla de eso. ¿De qué hablan entonces estas ofrendas? Eso es lo que vamos a ver hoy día. El sacrificio de Yeshua va más allá de las simples 5 ofrendas que vamos a estudiar. El sacrificio de Yeshua habla de el perdón por los pecados de muerte. Y esos pecados de muerte no están relacionados con estos 5 tipos de ofrendas que vamos a aprender hoy. No están contemplados. ¿Por qué? Porque para los pecados de muerte, la Torá los regula de la misma forma a todos los que son pecados de muerte. ¿Cuál? Muerte física. Muerte.
cualquiera que cometa alguno de los pecados de muerte, por eso se llaman pecados de muerte, dice, morirá irremisiblemente. ¿Cómo? Hay 5 tipos de muerte. El Sanedrín decretaba 5 tipos diferentes de sentencias para los pecados de muerte. Apedreamiento, asfixia, ahorcamiento. ¿Cuáles más eran? Ahorcamiento. Entonces, los tipos de muerte para los pecados de muerte están estipulados. De acuerdo a la infracción, te correspondía si morías ahorcado, si morías apedreado, si morías asfixiado, quemado, correcto, quemado es la otra. Entonces, había ya la sentencia para los pecados de muerte. ¿Por qué? Porque el que transgredía uno de los pecados de muerte no había perdón para eso. Pero para todos los demás, todas las demás tipos de transgresiones, sí había una solución y son estos 5 tipos de ofrendas que vamos a ver hoy. Cualquiera que cometía cualquiera de estos otros pecados que no eran pecados de muerte, sí había una forma de redimirse. Solamente para los pecados de muerte no había, y era la muerte. Entonces, Yeshua viene es para redimir, para pagar por nosotros esos pecados considerados pecados de muerte. Por lo tanto, decir que Yeshua abolió todos los 5 tipos de ofrendas que vamos a ver, para mí no tiene sentido, porque esos 5 tipos de ofrendas tenían su propio sistema de redención, de remisión, y lo vamos a leer. Tenían. O sea, decía, el que cometa tal tipo de pecado, venga, traiga una ovejita, un corderito, traiga harina, traiga vino, traiga aceite, traiga una palomita, y dice, y el sacerdote expiará por él. Ya está. Y el sacerdote expiará por él. Se hacía el sacrificio, se hacía el ritual, el protocolo, se seguían los pasos indicados y la persona quedaba perdonada. Su transgresión había sido limpiada. Decía, y el Cohen, el sacerdote, expiará por él. Punto. Y subía ese aroma, ese olor fragante y ya estaba. Yeshua no tenía nada que ver ahí, porque no eran pecados de muerte, esos eran pecados entre cada uno y su prójimo. Y entre cada uno y su prójimo sí había la ley que estipulaba cómo resolver esos asuntos. No es lo mismo con los pecados de muerte. En la siguiente pantalla vemos que es la advertencia al que peca deliberadamente. No es esa pantalla. Esa. Vemos que en realidad donde sí entra Yeshua con toda su fuerza y que es la explicación más coherente que podemos dar sobre este punto es que como Yeshua muere por los pecados de muerte que nos afectaban a nosotros y que si él no los llevaba sobre él mismo, nos correspondía a nosotros morir. Esos pecados de muerte nos indican que nosotros, si no, una vez que hemos recibido el perdón de Yeshua, la remisión de Yeshua por esos pecados, y nosotros continuamos viviendo en transgresión a la Torá y a sus mandamientos, y no cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, no cambiamos nuestra obediencia a la Torá, a guardar todos los pactos que están en la Torá, y continuamos con la excusa de que ya Jesús murió por mí y ahora yo no tengo que hacer nada, estamos cayendo literalmente en la advertencia al que peca deliberadamente. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29, que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Está hablando de los pecados de muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora sí, estamos en un problema. Si tú dices que Jesús murió por ti y que ya te libró de los pecados de muerte, tú tienes que cambiar tu estilo de vida ahora. Tú tienes que caminar en obediencia a los mandamientos, porque Él murió para que tú puedas tener otra oportunidad de regresar al campamento. Dicho de otra manera, cuando pecamos, cuando el pueblo de Israel pecó, fueron expulsados de la tierra de Israel. Las 12 tribus. Si tú lees el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, verás que ahí dice, saludos a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, las 12 tribus fueron echadas al exilio, primero 10 y después las otras 2. Entonces, están en la dispersión. La única manera de regresar al campamento es haciendo teshuvá, arrepentimiento, y prometiendo volver a caminar en los mandamientos. Entonces, si tú quieres que el Eterno te permita regresar al campamento, tú debes volver en teshuvá y obedecer los mandamientos. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso dice que si nosotros decimos que hemos sido limpiados del pecado por nuestro Mesías Yeshua, pero no queremos guardar Torah, porque eso es para los judíos, yo soy gentil, tremendo error, estamos nosotros haciendo una afrenta al sacrificio de Yeshua. Porque Él dice, el que me ama, guarda los mandamientos. No hay otra manera de demostrar tu amor por Yeshua que guardando los mandamientos. Él murió para que nosotros tengamos otra oportunidad de volver a caminar en la Torah. Porque acuérdense, el decreto era muerte. No era, te voy a poner en probation, ¿no? A prueba un tiempo, a ver, no. Cometiste una transgresión, muerte, dice la Torah, para los pecados de muerte. No había otra manera. Yeshua te permite que esa muerte pase a Él y que tú tengas otra oportunidad de volver a caminar en los mandamientos. Ese es el gran milagro que hizo Yeshua por nosotros. Que le dijo, Padre, no lo mates, yo moriré por Él. Dale otra oportunidad de que vuelva otra vez a caminar en los mandamientos. Y eso es lo que debemos entender. Estamos a prueba. Estamos en probation, estamos a prueba, hermano. Cuando Yeshua regrese, Él va a ver si todos los que dicen que lo recibieron y que viven por Yeshua ahora, o por Jesús, Él va a ver si todos esos que un día dijeron que lo recibieron, ahora mismo, cuando Él regrese de nuevo, si están caminando en obediencia a los mandamientos. Porque la salvación que Él nos dio a cada uno de nosotros está en hold, está aguantada, está todavía pendiente. Significa que va a ser confirmada tu salvación con el regreso de Él. Y por eso Él dice, y cuando el Mesías vuelva, ¿hallará paz en la tierra? Dice, ¿hallará? ¿Qué significa eso? Dice, ¿hallará obediencia? Dice, ¿nos encontrará obedeciendo su mandamiento? Porque si no nos encuentra obedeciendo sus mandamientos, entonces tu nombre, que aún está con lápiz y no con tinta, será borrado. Porque Él va a entregar ya la lista definitiva al Padre en su segunda venida, para ver si todos los que dijeron que lo recibieron ahora están caminando en obediencia a los mandamientos. Entonces, por eso dice la palabra, cuida tu salvación con temor y temblor. Quiere decir, preocúpate de guardar los mandamientos. Y si no lo sabes, pues busca quien te los enseñe. Pero no es a cualquiera que debes buscar. Debes buscar a alguien que conozca el contexto hebreo de las instrucciones de Dios. Dice en la siguiente pantalla, también habla de una pureza espiritual. El énfasis en la pureza de Vayikra se refleja en el llamado del Nuevo Testamento a vivir en santidad y a ser templo del Espíritu Santo.
Exactamente. ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Cuál es la palabra hebrea para santidad? Kedushá. ¿Y qué quiere decir Kedushá? Apartado para Él. Apartado. Quiere decir, vivir en santidad quiere decir vivir apartado para Él. No que seamos santos con una aureola como nos los han enseñado en los otros campamentos. Ser santo significa ser apartado para Él y vivir de acuerdo a los mandamientos. Eso. Cualquiera puede santificarse de la noche a la mañana simplemente decidiendo guardar los mandamientos. Si tú decides guardar la Torah y los mandamientos de Dios, ya eres santo. Ya te estás santificando con el simple hecho de anunciar, de renunciar a tu sistema antiguo de vida y ahora ponerte a la obediencia de los mandamientos, ya eres santo. O sea, santificarse es fácil, es cuestión de tomar una decisión. Esta parashá no solo establece un marco ritual para la adoración, sino que también ofrece reflexiones profundas sobre la relación entre Dios y el pueblo, que se extienden a través de la historia, llegando hasta el mensaje del Brit Hadashah. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la primera ofrenda de las 5 ofrendas que vamos a estudiar hoy día. La ofrenda del holocausto, que es la primera, que está en el libro de Levítico, en capítulo 1.1, empieza con la ofrenda de holocausto, o la en hebreo. Esta ofrenda es por circunstancias especiales, es una ofrenda voluntaria. Voluntaria. No hay una obligación para esta ofrenda. La hace la persona voluntariamente. Este sacrificio consiste en un animal que es completamente quemado en el altar. Por eso se llama holocausto. Representa la devoción total y la entrega a Dios. Es un acto de adoración que simboliza la rendición completa del individuo ante Dios. O sea, no es una obligación. De hecho, ninguna de las ofrendas son obligatorias. Pero esta es una ofrenda voluntaria que la gente hace por distintas circunstancias. Esta ofrenda, vamos a leerla específicamente como dice en Levítico 1, del 14 al 16. Dice, si la ofrenda para Hashem fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Versículo 15 dice, porque hay ofrendas que son de animales vacunos, y eso está en los versículos anteriores. Pero a medida que la persona tenía menos recursos, su ofrenda requerida era menor. Y para el pobre, el que tenía menos recursos, que no podía traer un carnero, un cordero, entonces traía aves, traía una palomita. Por eso dice en este versículo 14, usted tiene que leer del 1 al 14 para entender los anteriores, que hablan de animales vacunos. Pero aquí dice, si la ofrenda para Hashem fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Dice, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Dice, y le quitará la cabeza. Y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y el versículo 16, que es el que vamos a analizar en profundidad, dice, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de la ceniza. ¿Por qué en esta ofrenda de aves habla que se le quite el buche? ¿Qué es el buche? Es el estómago en las aves. Pero en los anteriores 13 versículos, cuando habla de las ofrendas que son de ganado vacuno, contrariamente dice, y el estómago y la víscera, dice, lo lavarás, hasta 3 veces, dice, lo lavarás y lo pondrás en el altar y arderá junto con todo lo demás. O sea, en el caso de los vacunos, habla de lavarlo el estómago del animal sacrificado y ponerlo en el altar y que se queme junto con todo lo demás. Pero en el caso de las aves dice, no, el estómago de las aves, el buche, se lo quitarás a ella, no lo quemarás en el altar, como has quemado todo lo demás, las demás ofrendas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estómago de los animales vacunos y el de las aves? ¿Por qué el de las aves es requerido quitárselo? Cuando yo leía esto en los ciclos anteriores, nunca entendí realmente cuál era el propósito. Decía, pero
¿Por qué? ¿Por qué el de las aves se los tienen que quitar y por qué el de los animales no? O sea, bueno, y lo pasaba por alto, ¿no? Ahora vamos a entender un poco qué nos dicen los rabinos sobre este punto. Y dice, Levítico 16, siguiente pantalla, dice, le quitará el buche y lo arrojará. Específicamente estamos hablando del versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Le quitará el buche y lo arrojará. Y vamos a ver el comentario al versículo 16. Vemos que dice, en el corbán de un animal vacuno, no se requiere quitarle el estómago como en este caso de las aves. Contrariamente, se debe lavarlo y ponerlo en el altar, el de los animales vacunos, ¿no? ¿Por qué? Pues nos dice que los animales domésticos se alimentan de lo que sus amos le dan. Ellos no salen afuera a buscar alimentos, son domésticos, viven ahí con uno. Por eso los sacrificios eran de animales domésticos. Dice, en cambio, las aves vuelan y deambulan alimentándose por doquier. Escuche esto, las aves vuelan y deambulan alimentándose por doquier. Y dice, y generalmente este alimento es logrado a hurtadillas. Hurtadillas, robado. Las aves vuelan y roban alimento de donde encuentren. Dice, ¿no? Hashem, dice, no acepta en su altar una bolsa, o sea, un buche, dice, cargada con cosas hurtadas, con cosas robadas. Y lo vemos en Éxodo 20, 15, que dice, no hurtarás. En otras versiones dice, no robarás. Hermano, me quiero detener aquí un momento porque esto es demasiado importante. Ahora entendemos por qué el Eterno dice que a las aves le quitarás el buche, porque ellas se alimentan de cosas robadas. Y el Eterno no admite que a su altar nadie traiga nada robado. Wow, esto fue impresionante. Esto me dejó a mí casi en shock cuando entendí que el Eterno no permite que tú traigas a su altar una ofrenda que tú la has ganado de forma ilegal. Expandámoslo hacia nosotros, hacia los seres humanos. Tú no puedes traer una ofrenda de un dinero mal habido, de un dinero mal ganado, de haber estafado a alguien, de haber logrado algo de una forma ilegal. El Eterno no acepta tu ofrenda, no la va a aceptar. No quiere decir que no te la van a recibir, son dos cosas diferentes, porque el que te la está recibiendo no sabe cómo tú obtuviste ese dinero. Él te la recibe porque es una ofrenda que tú das, pero el Eterno, esa ofrenda no te la acepta. ¿Qué quiere decir no te la acepta? Que te la va a cobrar de otra manera. Tú vas a tener que restituir a las buenas o a las malas, generalmente es a las malas, ese dinero que tú obtuviste de manera ilegal. Te lo va a quitar por otro lado el Eterno. Y no solo te va a quitar la cantidad que diste, sino que le va a agregar un 25% a eso de interés por el agravio. Por eso es que en el altar de los sacrificios no se permitía que nadie traiga algo robado. No se les permitía, entre otras cosas, a las prostitutas no se les permitía ofrendar ni diezmar. Porque ese era un dinero mal habido. Tampoco el Eterno va a bendecir nada que nosotros tomemos que no nos corresponde y que no nos pertenece, hermano. ¿Saben que eso es una de las cosas que Yeshua miró en el templo cuando corrió todo el mundo? Probablemente el Yeshua corrió a todos los vendedores que estaban en el templo. Puede ser ese uno de los motivos, aunque yo he leído otra explicación y el motivo por el que él corrió a los mercaderes en el templo es porque ellos ya estaban comercializando sus productos con las monedas del César. Entonces estaban aceptando una imagen dentro del templo, que eso es completamente prohibido. Entonces,
estaban profanando el templo. Primero, por comercializar en un lugar que no es para eso, y segundo, por aceptar imágenes como moneda de intercambio. Pero, qué importante es. Y el rabino Isaac Shapira nos enseñaba hace un tiempo atrás un término, prutá. Pruta o pruta. ¿Qué es el pruta? Es un término en el que se nos dice que antiguamente en el contexto del antiguo Medio Oriente existía una cantidad mínima que no era penalizada. Tú podías robar hasta esa cantidad y no era penalizada, no, la ley no te perseguía por eso. Menos de un penny, por decir hoy día, no, nadie te va a llevar a la cárcel por eso, ¿no? California dice que tiene algo parecido, que hay una cantidad mínima que usted puede robar y la ley no lo penaliza por eso. Entonces, eso no era obviamente una costumbre de Israel, era una costumbre de las naciones que rodeaban a Israel, pero ellos como que estaban en ese tiempo adoptando algunas leyes que le parecían muy interesantes de las naciones y las estaban poniendo en práctica. Entonces, el Eterno prohíbe, definitivamente el Eterno prohíbe el robo, ya sea de $1 o de 100 millones de dólares. Para el Eterno, increíblemente, es robo. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad, se trata de la mentalidad. Si la persona hoy roba $1 y no pasa nada, mañana va a robar 10 y después va a robar 100, después va a robar 1000 y va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque ya está en su corazón, en su mente. Entonces, y se trata de erradicar de nuestra mente ese concepto de que es pequeño, no pasa nada, Dios no se fija en eso. No, hermano. Nos dio la enseñanza con las aves y dijo, una ave tan pequeña tiene un estómago tan pequeño, imagínense lo que puede caber en el estómago de una palomita. Entonces, no es la cantidad, es que el robo definitivamente es penalizado y el Eterno no lo acepta. Así que si usted conoce a alguien que tiene por ahí algunas inclinaciones a quedarse con lo ajeno o a cogerse algo que no le pertenece, aunque sea mínimo y pequeño, quiero dejarle saber, hermano, que para el Eterno eso es robo. Y si es robo, hay penalización, hay consecuencia. Y usted va a tener que devolver mucho más de lo que usted sustrajo. Y esa ley no cambia, porque el Eterno no cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Vamos a ver otra ofrenda, la ofrenda de cereal, que es la ofrenda minjá. La ofrenda minjá, dice, es hecha de grano, se presenta en forma de harina mezclada con aceite y a veces con incienso. ¿Para qué la gente hacía esta ofrenda? Era una ofrenda de gratitud y reconocimiento. Es una forma de agradecimiento por las bendiciones recibidas y a menudo se ofrece junto con otras ofrendas. La ofrenda minjá es una ofrenda de agradecimiento. Imagínense. ¿Usted cree que Yeshua tenía que morir por esta ofrenda? No, porque era una ofrenda, para empezar, no era voluntaria, no era obligatoria, era voluntaria. Y la gente la hacía por agradecimiento. Dice, un ejemplo, traían ofrenda minjá porque agradecimiento. Dice que habían regresado de un viaje en esa época. Realizar viajes primero eran largos, costosos y peligrosos. Y entonces ir y volver con éxito era un milagro prácticamente, porque había muchos asaltantes en los caminos, muchas enfermedades, animales salvajes que te podían atacar en el camino, había de todo. Entonces el hecho de ir y regresar ya era un motivo para que la gente se aproxime al altar y traiga su ofrenda minjá de agradecimiento. Otros viajaban en barcos y había el riesgo de que el barco se hunda por una tormenta y por lo tanto ir y volver sano y salvo era motivo para llevar ofrendas minjá de agradecimiento también al altar. No creo yo que Yeshua haya tenido necesidad de morir por esta ofrenda tampoco. Vemos
que ninguna ofrenda que ofreceréis a Hashem será con levadura. Me gustó mucho porque el comentario del capítulo 2, versículo 11 y 12, si usted lee el versículo 11 y 12, dice que el Eterno prohibía traer ofrendas que contengan levadura y miel. Pero, ¿por qué? Ofrendas que contengan levadura y miel. Dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Hashem será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Hashem. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Hashem. O sea, sí las podías traer, pero como ofrenda de primicias. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Ofrenda minja. O sea, no puede ser quemada ninguna ofrenda que tú traigas a Hashem que contenga levadura y miel. No. Dice, ¿por qué? Porque la levadura es amarga, la miel es dulce. Representan el castigo y la recompensa. Levadura, castigo, miel, recompensa. Dice, Hashem no quiere que la persona se acerque a él movido por estos dos factores únicamente. Y esto es algo importantísimo de aclarar. Mucha gente se acerca al Eterno movido por dos tipos de intereses. Unos se acercan por interés de un bienestar, de interés de riqueza, interés de sanidad, interés, cualquier tipo de interés. Muchos se acercan al Eterno buscando algún favor de Él inmediato. Eso es. También se acercan por temor, para evitar el castigo. Ay, no, yo no quiero que Dios me castigue. Entonces se acercan a Él por temor, para evitar el castigo. Pero existen otros tipos de personas que se acercan a Él por amor, por obediencia, por agradecimiento, porque Dios le ha hecho un milagro en su vida. El Eterno no quiere que tú te acerques a Él por conveniencia, por adquirir un favor de Él, para lograr riqueza, para lograr bienestar. No, es válido. Eso se llama motivación incorrecta. Si tú te acercas al Eterno movido por alguno de esos dos factores, déjame decirte, el Eterno no va a escuchar tus oraciones, porque sabe que estás ahí por interés solamente. El Eterno quiere que tú te acerques a Él por amor, por obediencia. Igual, a nosotros no nos interesa que nadie esté con nosotros por interés de algo. A nosotros nos interesa que estén con nosotros por amor. Por ejemplo, el caso de nuestros hijos. Hay hijos que son muy apegados a sus padres por amor. Hay otros que solo se apegan por interés. ¿Qué puedo conseguir de él? ¿Qué le puedo sacar? Eso se llama interés. Y eso es una motivación incorrecta. Pero si tú te acercas a tus padres porque estás agradecido con ellos, porque han sido buenos padres, porque te han enseñado buenos valores, porque siempre están pendientes de ti, porque cuando tú los llamas, ellos están ahí siempre para darte una mano. Esa es una motivación buena. Esa es la motivación que Dios quiere también, que nosotros lo busquemos a Él por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que hemos logrado en la vida. Y tú te acercas a Él simplemente para agradecerle y decirle, Padre, te agradezco porque todo lo que tengo sé que viene de ti, sé que tú me lo has dado, sé que tú eres mi único y suficiente proveedor de todas las cosas, sé que la sanidad viene de ti, sé que la salud viene de ti, sé que la prosperidad viene de ti, sé que todo viene de ti. Entonces, si tú te acercas a Él con los motivos correctos y no con los motivos incorrectos, tu oración va a ser diferente. Por eso Él dice, ni levadura ni miel. No quiero que te acerques a mí para evitar el castigo, ni quiero que te acerques a mí para obtener riqueza o prosperidad simplemente. Por eso dice, cualquier ofrenda que contenga estos dos elementos no será aceptada y no será quemada en el altar. Hermanos, vamos entendiendo cómo cada uno de los mandamientos del Eterno, cada una tiene un significado y un porqué específico. Es maravilloso.
Solamente tú lo puedes aprender esto en el contexto hebreo. Seguimos. Ninguna de estas dos formas son ideales, dice, ni por miedo ni por conveniencia. Al principio pueden ser válidas, pero no es la manera de servir a Hashem. Son permitidas solo como ofrendas de primicias. La levadura es Hamed y simboliza el orgullo y el honor. La miel es signo de éxito, bienestar y material. Entonces, no te apegues a él ni por temor, ni por orgullo, ni por buscar éxito material. Continuamos. La ofrenda de paz, Shelamim. Siguiente pantalla. Esta ofrenda puede ser un animal o un tipo de cereal y se comparte entre el altar, los sacerdotes y el oferente. Todos comen de ella. Representa la comunión y la paz entre el oferente y Dios. Simboliza la alegría y la reconciliación y es un acto de agradecimiento por la experiencia de la paz y la prosperidad. También esta ofrenda de Shelamim era una ofrenda muy interesante porque era una ofrenda de agradecimiento, ya sea por los viajes, como hablamos hace un momento, por los viajes realizados, que volvías en paz, ya sea por la paz, el shalom que experimentabas en tu vida, porque el Eterno te había prosperado. Entonces la gente se acercaba al altar para hacer estas ofrendas Shelamim o ofrendas de agradecimiento. Tampoco veo que Yeshua haya tenido que morir por esta ofrenda. Ofrenda por el pecado, Hatat. Esta ofrenda se ofrece para expiar pecados involuntarios o errores cometidos sin intención maliciosa. Refleja la necesidad de purificación y el reconocimiento del pecado. Es una forma de restaurar la relación con Dios después de haber fallado. Qué interesante. Se ofrece para expiar pecados involuntarios o errores cometidos sin intención maliciosa. Muchas veces nosotros cometemos pecados de forma involuntaria. No lo hacemos a propósito, ni lo hacemos con una intención maliciosa. Simplemente no nos dimos cuenta, se nos pasó, se nos fue algo y cometimos una transgresión, pero no era nuestra intención transgredir. Y cuando nos damos cuenta de que hemos cometido algo así, inmediatamente tenemos que ofrecer una ofrenda hatat. Y entonces dice, llevamos un animalito al Cohen, al sacerdote, y el sacerdote hará el ritual correspondiente. ¿Y qué dice después? Y dice, y el Cohen expiará por tu pecado. Ya está. No era una ofrenda por un pecado hecho con premeditación y alevosía. Era una ofrenda por un pecado involuntario. ¿A quién no se le pasa alguna vez algo? Dice, ay, discúlpame, lo hice sin querer. Muchas veces lo decimos todo el tiempo. Es más, lo decimos todo el tiempo. Discúlpame, lo hice sin querer. No fue mi intención ofenderte, no fue mi intención. ¿No? Cometemos este pecado muchas veces. No solo en el día, inclusive lo cometemos muchas veces, ¿no? Entonces, esta ofrenda era para ir a acercarse después a tu prójimo y pedirle disculpas, decirle, perdón, discúlpame, no fue mi intención, la verdad que no quería hacerlo, no quise decir eso, me expresé mal, cualquier cosa. Entonces, esta ofrenda era para expiar ese tipo de pecado, ¿no? ¿Y por qué se dice pecado? Dice, era una forma de restaurar la relación con Dios después de haber fallado. Pero un momento, ¿por qué restaurar la relación con Dios si yo no ofendí a Dios? Ofendí a mi prójimo. Entonces, ¿por qué tenía que restaurar la relación con Dios con esta ofrenda? Porque dice la Torá que aquel que ofende a su prójimo, ofende a Dios también. O sea, cualquier ofensa que tú hagas contra tu prójimo, también la estás haciendo contra él, contra Dios. Entonces, por eso es que dice que esta ofrenda restauraba la relación con Dios después de haber fallado, porque tú te arrepentías. Dice, es más, leemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que dice, cuando alguien esté llevando su ofrenda al altar, ¿de qué ofrenda está hablando? Está hablando de esta ofrenda de Hatat. Dice, y te acuerdes que tienes un problema con tu prójimo, dice, detente, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con él, y después vienes y continúas con tu ofrenda. Está hablando de esta ofrenda, hermano, ofrenda Hatat. Tú no puedes llevar una ofrenda al altar por algo porque ofendiste a tu prójimo de manera involuntaria y simplemente no puedes llevar tu ofrenda al altar y esperar que el Cohen, después de realizar
el proceso correspondiente, te expíe. Dice, no, te va a preguntar, ¿ya fuiste y le pediste perdón a la persona que ofendiste? ¿Ya te disculpaste con ella? Sí, ya lo hice. Ah, ok, entonces continuamos y vamos a hacer ahora sí la quema de la ofrenda. Pero si tú le dices, no lo he hecho todavía, entonces te dicen, no, deja aquí tu ofrenda, ve, búscalo, reconcíliate con él y luego regresas y continuamos con tu ofrenda. Es la única manera que la ofrenda tiene validez. Y si tú le dices al Cohen, sí lo hice, pero no lo hiciste, eso acarreará peores consecuencias todavía porque le estás mintiendo al Cohen, al sumo sacerdote. Entonces, esta ofrenda Hatat era para reparar ese tipo de pecados. Tampoco creo que Yeshua haya tenido que morir por esta. Ofrenda de culpabilidad a Shan. Esta es una ofrenda un poco polémica. Porque dice, es similar a la ofrenda por el pecado. Se ofrece por pecados específicos e intencionales que causan daño a otros. Representa la reparación y la restitución. Indica la conciencia de culpa y la intención de hacer las paces tanto con Dios como con el prójimo. Esta ofrenda de Asham muchas veces se ha dicho de que es por la que murió Yeshua. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa opinión, porque al final, cuando tú terminas de realizar esta ofrenda y la tienes que leer, y dice que el Cohen, después de realizar el holocausto y quemar el animal, dice, y el Cohen hará expiación por él. Aquí también está diciendo que ya hay una forma de expiar este pecado. Ya lo está diciendo. Yeshua no necesita venir a morir tampoco por este pecado, porque con el procedimiento que se hace en este tipo de ofrenda a Hashem, ya existe. Usted léalo, en su Biblia lo dice. Al final, cuando habla de esta ofrenda, dice, y el sacerdote hará expiación por su pecado. Entonces, no es un pecado de muerte, es un pecado de ofensa entre cada uno con su prójimo. Y todos estos tipos de pecados, cada uno tenía sus protocolos para lograr la expiación. Este pecado de Asham, a mí personalmente tampoco me parece que sea un pecado porque el que Yeshua tenga que haber muerto. Es más, en Levítico 4 del 27 al 35 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, no quiere decir que porque le dio a alguien con un hierro, sino por error, hierro quiere decir errar, por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Hashem en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, ahí está, traerá una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 30 dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 31, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Hashem. Así hará el sacerdote expiación por él. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y será perdonado. Hermano, aquí está. Dice, de esta manera el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Ya está, ya se consiguió el perdón. No se necesita Yeshua tampoco para esto. Y esta es la última de las ofrendas. En ninguna de las 5 que yo he analizado, puedo estar equivocado. Por eso le digo, es mi opinión. Pero en ninguna de las 5 que yo he analizado he visto la necesidad de Yeshua en estas 5 tipos de ofrendas. Pero sí en los pecados de muerte. Ahí sí, porque ahí me iban a matar si yo cometía un pecado de muerte y no hacía teshuvah o arrepentimiento. O sea, mejor dicho, no había forma de hacer teshuvah o arrepentimiento. Cometías un pecado de muerte y la sentencia era muerte. Punto. No había, ¿no? Entonces, ahí es donde entra Yeshua
a decir, no lo maten, yo moriré por él, y que démosle a él una segunda oportunidad de que regrese y empiece a guardar los mandamientos para que se libre de este pecado. Entonces, si la persona obedecía a Yeshua y reiniciaba su camino en la Torá, pedía perdón, se arrepentía y empezaba a guardar la Torá y sus mandamientos, entonces ahí sí tiene valor el sacrificio de Yeshua en tu vida. Pero si tú no vas a cambiar tu estilo de vida, no vas a guardar la Torá, no vas a entrar en todos los pactos, el sacrificio de Yeshua para ti no tiene valor y será una horrible expectación de juicio, dijo Pablo. Hermano, esto es necesario que lo entendamos muy bien, con pinzas hay que coger esto y analizarlo y estudiarlo, porque podemos estar metidos en una teología de engaño hace más de 1800 años y muchos se pueden estar perdiendo porque no entienden bien cuál fue el sacrificio en realidad que Yeshua hizo. Dicho de otra manera, si no es por Yeshua, ninguno merecemos la vida. Ninguno. Así que Yeshua aquí juega un papel preponderante, importante, imprescindible. Lo más grande que pudo haber hecho el Eterno por la humanidad es enviar a Yeshua para esta reconciliación por los pecados de muerte. Dice, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Punto, ya está. Se consigue el perdón de esta manera, siguiendo este protocolo. Versículo 32 dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Fíjese, aquí hay un detalle interesante. Versículo 33 dice, y la degollará por expiación, dice, en el lugar donde se degüella el holocausto. ¿Qué quiere decir donde se degüella el holocausto? ¿A qué se está refiriendo aquí? Dice, esta ofrenda se hará con exactamente, está diciendo, el mismo procedimiento que se hizo la primera, la del holocausto, donde se quema el animal completo total, que es una ofrenda voluntaria. Dice, esta ofrenda, dice, la forma de expiación es idéntica a la del holocausto, en el mismo lugar, de la misma manera. ¿Por qué? Este es un gran misterio. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Hashem. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Por qué es de la misma manera que la primera ofrenda? Esta es la última. ¿Y por qué el procedimiento es idéntico a la misma, a la primera? Porque la ofrenda primera era una ofrenda voluntaria. Entonces, cuando alguien venía a traer su ofrenda, se apegaba al Cohen cuando le tocaba su turno y el Cohen le preguntaba, ¿qué ofrenda traes? Y tú podías decir holocausto o podías decir Hashem. Si tú decías holocausto, él te hacía el protocolo correspondiente y los que estaban atrás en la fila esperando su turno te miraban, sabían que la ofrenda esa era una ofrenda voluntaria por agradecimiento, para tener paz con el Eterno. Era voluntaria, no es que hayas cometido un pecado, era simplemente una ofrenda voluntaria que tú traías. Entonces, era para evitar el lashon hara. Porque el que te veía sabía que la ofrenda Hashem y la Olá tenían el mismo procedimiento. Entonces la persona que te veía allá no sabía si tú estabas haciendo tu ofrenda por Olá o por Hashem. No sabía si era por agradecimiento o porque habías ofendido a alguien y estabas restaurando la relación. Entonces, confundía al espectador y no le daba chance a que murmure contra ti diciendo, mira, está trayendo una ofrenda por pecado porque seguramente habló contra alguien. No le dabas tiempo porque decía, no, pero es que también la puede estar trayendo por agradecimiento. Es una ofrenda voluntaria. Entonces,
quitabas la opción de la Lashon Hara. Y entonces por eso el Eterno dijo, se hará en el mismo lugar donde esa es la ofrenda del holocausto. Fíjense si el Eterno no está protegiendo nuestra integridad con esta ofrenda para que no haya el chisme, la murmuración, el lashon hara, la lengua maligna, donde otros empiecen a hablar porque tú estás trayendo una ofrenda por pecado. Entonces, yo no puedo hablar porque no sé si su ofrenda es por pecado o es por agradecimiento. Entonces, mejor me callo. Y de esa manera el Eterno frenaba esas lenguas viperinas que podían dar inicio a dañar la imagen de una persona. Entonces, fíjense qué importante, qué sabiduría hay en el Eterno en este tipo de ofrenda. Ahora, otra cosa, dice en el siguiente pantalla, comentario al verso 33, dice, donde habla, dice, en el mismo sitio de los holocaustos, ¿no? ¿Por qué era esa ofrenda? Era en el mismo sitio de los holocaustos, dice, esto era para no avergonzar al pecador, ya que los holocaustos eran ofrendas voluntarias, ¿no? La ofrenda, la primera, en tanto que los sacrificios de culpa eran por haber faltado a un precepto. De esta manera, quien observaba a alguien ofrendando un animal, bien podía pensar que es por su propia voluntad de donar y no para expiar una culpa. Wow, lo que acabo de hablar. Solo que aquí está escrito bien bonito. Todo este estudio fue sacado del Humash, la edición Morderor, que es una edición muy interesante que tiene unos enfoques que la verdad que no había leído en otras versiones. Entonces, en el verso 35 dice, y expiará el Cohen por él. Y aquí viene el título de nuestra parashá. El secreto de confesión se encuentra en este versículo 35. Dice, la expiación del pecado cometido se lograba a través del Cohen, pues éste guiaba al pecador en su arrepentimiento. Ello implicaba un arduo proceso de concientización, reflexión y apoyo. Para ello era indispensable lograr una confianza mutua. Porque en primer lugar, el Cohen necesitaba saber cuál fue el pecado cometido y por qué lo hizo. Entonces, explicación. Llegaba el oferente con su ofrenda y el sacerdote le preguntaba, ¿cuál es el motivo de tu ofrenda? ¿Es una ofrenda olá o es una ofrenda asham? ¿Es una ofrenda de agradecimiento o es una ofrenda de culpa? Entonces, el oferente decía, es una ofrenda de culpa. Ah, ok, perfecto. Como el procedimiento era el mismo, nadie se iba a enterar, era el mismo que la ola, entonces decía, necesito que me diga exactamente cuál fue tu pecado para poder expiarlo. Y entonces, el oferente le confesaba el pecado. No podía mentirle, o mejor dicho, no debía mentirle. Podía mentirle, pero no debía mentirle. Porque si le mentía, su expiación no iba a tener sentido. No debía mentirle. Le contaba en detalle lo que había pasado y por qué había cometido esa infracción. Entonces, el Cohen, dice, era una labor ardua, dice. Era porque se necesitaba un proceso de concientización. Una vez que el Cohen lograba la confianza total del oferente y le contaba su transgresión, el Cohen debía concientizarlo. ¿Qué significa concientizar? Entender que debe cambiar tu manera de pensar. Quiere decir que tú debías entender que ya eso no podías volver a hacerlo más. Tú debías entender que tenías que lograr una reconciliación y no volver a cometer ese pecado. O sea, una conciencia renovada. Significa, eso es concientización, tener una conciencia renovada. Donde tú ya entendiste lo que hiciste y por lo tanto no puedes volver a hacerlo. Cuando tú logras una
conciencia renovada, es que tu ofrenda va a ser expiada por el Eterno. No por el Cohen, por el Eterno. El Cohen puede hacer el ritual de expiación, ¿no? Pero si tú le mentiste, aunque él haga el ritual de expiación y te dé la bendición y te diga quedas expiado, Hashem no te va a expiar porque tú mentiste. Pero si tú dijiste la verdad y el Cohen ahí, después de concientizarte, ya termina el ritual y te provee la expiación, ahora sí, el Eterno también te provee la expiación. ¿Me entienden? Esto trabaja de esta manera. Entonces, el secreto de confesión era tan importante porque el oferente tenía que contar con detalles lo que hizo. Cómo fue que estafó a su hermano, cómo lo engañó, cómo le mintió, en fin, tantas transgresiones contra el prójimo. Y él debía ser muy detallista en eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la confesión, a los detalles que proveas, el Cohen va a concientizarte, dándote los consejos necesarios para poder expiar por ese pecado. Entonces, este secreto de confesión era específicamente en este pecado de Asham. Y ahí es donde nace lo que en la iglesia nos enseñaron en el otro campamento, confesarse ante el sacerdote. ¿De dónde sacó la iglesia la confesión ante el sacerdote? De este pecado Asham. Aquí nace esta práctica de confesarse ante el sacerdote. Vemos que la iglesia universal, donde hemos crecido la mayoría de nosotros, no todos, no inventó nada nuevo. En realidad, fueron copiando muchas cosas que están en la Torá. De hecho, todo lo que hicieron, la mayoría fue copiar los rituales. De hecho, plagio, porque nunca le dieron. Exactamente. Y eso es lo peor de todo, que fue un plagio, porque cuando tú copias algo y no le das el crédito a la persona de la que lo copiaste, eso se llama plagio. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando de dónde saqué esto, del Humás, la edición Morderor. Y estoy copiando palabras textuales que están ahí. Pero no es plagio porque yo estoy dando la fuente. Estoy diciendo esto lo saqué de tal lugar. Entonces el crédito se lo estoy dando al que corresponde. La iglesia nunca le dio el crédito correspondiente por todo esto, dado que todo este conocimiento, toda esta sabiduría fue dada a Moisés en el monte Sinaí hace muchos años atrás. Recién entonces, dice, iniciaba la labor persuasiva del sacerdote. ¿Ves? Cuando confesabas tu pecado, siguiente pantalla, dice, iniciaba la labor persuasiva del sacerdote para por fin lograr la enmienda del pecador y su expiación. Hermano, en realidad el corbán era simplemente un medio para hacer llegar al pecador hasta el santuario para que se encuentre allí con alguien que lo ayude y lo guíe para lograr expiarse y cambiar su conducta. Es en realidad el propósito final de los sacrificios de culpa, Asham. Ya que el Creador no necesita de las ofrendas ni de los sacrificios de las personas. Él no necesita que tú lleves un animal. Ese ritual de llevar el animal y todo, para empezar, el pecado no puede ser perdonado. Para empezar, el pecado no puede ser perdonado. Entonces, ¿qué pasaba con los animalitos que uno llevaba? Era transferido, no perdonado. Era transferido. Tú transferías tu infracción, tu delito, tu pecado, lo transferías al animalito que iba a morir. Entonces, tú eras limpiado porque era transferido al animal. Entonces, el pecado no se destruye, se transfiere. Y el animal al morir ya acaba con el pecado. Pero si no lo transfiere, o sea, la única manera de transferir el pecado es muriendo. De perdonar, de expiar el pecado es muriendo. Si tú tuvieras que morir, si tú tuvieras que expiar tu pecado, tuvieras que morir por él para ser expiado. Pero el sustituto
moría por ti, transferías el pecado al animal y el animal moría y el pecado se eliminaba. Entonces, por eso es que debemos entender muy bien la labor de Yeshua. Entonces, el Creador, hermano, no necesita de ofrendas, ni de animales, ni de... Era un medio que él utilizaba para que tú creas que al llevar tu animalito al altar, el Eterno te iba a perdonar sin necesidad de renovar tu mente. Cuidado. El Eterno sabía que si el simple hecho de llevar tu ofrenda al altar y que el sacerdote haga los procedimientos adecuados y lo queme, que con eso ya tu pecado quedaba eliminado, el Eterno dice, no. Tú no transfieres tu pecado al animal con el solo hecho de llevar un animal. Tú transfieres tu pecado al animal cuando tu conciencia es renovada. Ahí es donde el animal cumple la función de llevar tu pecado. Pero si tú llevas la ofrenda y crees que con eso ya te libraste y ya te perdonaron el pecado, no trabaja así. Por eso el Eterno utilizaba el animal como la excusa para que tú llegues hasta el Cohen, le confieses tu pecado y el Cohen te ministre y te haga cambiar la mente y te renueve el entendimiento y tú bajes de ese altar con una mente renovada. El animal era la excusa para que tú llegues ante el Cohen y él te pueda ministrar y pueda renovar tu manera de pensar. Por eso Pablo decía, renovaos vuestra manera de pensar. La verdadera expiación no está en la muerte del animal, está en la renovación de tu mente. Ahí está la verdadera expiación. Bajar del altar sin una mente renovada era matar a un animalito por nada. No valía. Por eso Yeshua les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por de fuera aparentan una cosa, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Entonces decía, ustedes no han renovado su manera de pensar. Claro, por eso que guardar todavía esos sentimientos en el corazón no sirve. No sirve de nada ir a pedirle perdón a alguien si realmente no lo has perdonado de corazón. Del labio para afuera puede sonar hasta bonito. Y como decía un amigo mío, decía, yo pues a las mujeres les lloro en 5 segundos, decía. En 5 segundos me derramo el llanto y me creen todo lo que les diga. Pero era de dientes para afuera porque él era un artista, ¿no? Pero en realidad no lo sentía por dentro. Lloraba para impresionarla, pero su corazón seguía igual. No había cambiado el corazón. Entonces, de la misma manera, llegar al altar con tu animal, ofrecer sacrificio y bajar igual que como subiste, lo único que hiciste fue matar a un animal en vano. Eso fue todo. Pero si subes, deja tu animal y bajas de acuerdo a la administración del Cohen con una mente renovada, ahí tu expiación es aceptada por Hashem. Amén. Hay una pregunta, ¿qué pasa hoy en día que no hay sacrificio y seguimos pecando? No se necesitan sacrificios hoy día. El fruto de tus labios, tus oraciones son tu animalito. Tus oraciones son tu animal. Por eso dice que los holocaustos han sido reemplazados por las oraciones. Pero si tú oras y tu manera de pensar no es renovada, de nada sirve tu oración. De nada sirve tu oración. El secreto está en renovar la manera de pensar. Ahí está. En pedir, en orar y renovar la manera de pensar. ¿Y qué decir renovar? No volver a cometer la misma transgresión. Tú no puedes orar y seguir cometiendo transgresiones. Tú no puedes orar por sanidad y seguir yendo a comer comidas prohibidas por la Torá. Y ustedes saben cuáles son. Si no la sabe, lea Levíticos 11. Entonces usted no puede pedir por sanidad y pedir por sanidad y seguir comiendo lo que el Eterno dice, no coma, eso no es comida. ¿No? O seguir, pedir perdón a tu hermano porque lo ofendiste y luego seguir hablando para él a sus espaldas. Mente renovada. Si no hay mente renovada, no hay expiación de nada. Seguimos cargando la culpa. De esta manera se entiende por qué se le llama al sacrificio con el nombre hebreo de Corbán. Siguiente pantalla.
Corbán. Pues por su intermedio, por el Corbán, se acerca el pecador a Hashem, retornando a su camino y a sus leyes. Fíjense esta belleza. Corbán quiere decir acercar. El animal era un corbán, era un pretexto, un medio para acercarse al Cohen y que el Cohen te ministre y te renueve la manera de pensar. De esta manera era la única forma que tu expiación era concedida por Hashem en los cielos. Y de esta manera retornabas al camino y a sus leyes. Resumen, terminando. Cada tipo de ofrenda en Vayikra tiene su propio significado. Cada tipo de ofrenda tiene su propio significado y propósito, reflejando diferentes aspectos de la relación entre el ser humano y Dios. Juntas, estas ofrendas forman un sistema. Escuchen la frase, forman un sistema que enfatiza la adoración, la gratitud, la necesidad de expiación con Dios y la restauración de la relación con el prójimo. Eso es lo que hacen todas estas ofrendas. Reflexión final. Preguntamos, querido discípulo de Yeshua, como dice el doctor Ketriel, ¿cuál es la verdadera motivación con la que te acercas a Hashem? Repasando un poco todo lo anterior. ¿Levadura o miel? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Por qué te acercas a Él? ¿Para lograr cosas, ambiciones personales? Cuidado con eso. ¿Las ofrendas que le traes a Él son bien ganadas? ¿O son logradas a hurtadillas? El buche de la paloma. ¿Has confesado a Hashem tu pecado con toda sinceridad y te has arrepentido? Ofrenda a Hashem. Si lo estás buscando con la motivación incorrecta, tu relación con Él no será duradera. Queridos hermanos, espero que esta parashá les haya ministrado tan duramente como lo hizo conmigo. Hoy, en este estudio, aprendí cosas impresionantes en esta parashá. Espero que el Eterno les abra el entendimiento y los ministre de la misma forma que lo hizo con mi persona. Gracias por su atención. El Eterno los guarde, los bendiga. Y vamos a dar saludos. A ver. Pastor Maximiliano, mi gran hermano y querido pastor, gracias por todo su apoyo. Es impresionante lo que usted está haciendo, uniendo a todos los maestros de la yeshiva. Gracias por esa labor. También agradecemos a Suena el Shofar, mi querido y estimado Moré, Giovanni Burgo. Gracias, Moré. Invaluable el aporte suyo en la yeshiva. Nuestra querida hermana Alejandra, esposa del pastor José Maximiliano. Ustedes forman el dúo dinámico realmente. Son increíbles trabajando juntos. Estamos muy contentos de haberlos conocido. Nuestros hermanos de México, también. De Naples. También hay otros hermanos que no sabemos de dónde son, no han puesto de dónde, pero les agradecemos también por todo su apoyo, por acompañarnos, por guiarnos. Y si este estudio, hermanos, ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor. Yo creo que necesitamos que todo el mundo sepa cómo hacer las cosas, cómo el reino manda que se hagan las cosas y cuál es la intención con la que se hacen las cosas. Compártalo, denle like, suscríbase al canal, hermano, si usted todavía no está suscrito a nuestro canal en YouTube. Suscríbase, ayúdenos a que esta palabra sea esparcida por todos los rincones de la tierra. Ponemos nuestro granito de arena, contribuimos al reino para que estos estudios sean compartidos.
Otros hermanos de México también, si gustan luego, también pueden poner su nombre para que los saludemos con nombre. De Y Santa Cruz, Bolivia. de Santa Cruz, Bolivia también, un saludo. Hay uno que dice Isabela De Cape Coral. Isabela de Cape Coral. Bendiciones. Qué gusto tenerte aquí escuchando este estudio, Isabela. Bueno, y por cuestión de tiempo, José Juan Carlos García. Juan Carlos García de Cocoatzintla, México, Veracruz, nuestro hermano. Wow, saludos, saludos. Isaac y Jenny también de Veracruz, México, saludos. Estamos ansiosos por ir de nuevo. No saben cómo nos agradó esa visita a México. Ha quedado en mi corazón México, sobre todo el estado de Veracruz y sobre todo las personas que nos atendieron allá en la casa de nuestro hermano Adrián. Fue algo espectacular. Gracias, hermanos, entonces a todos ustedes por habernos acompañado en esta parashá y que el Eterno los guarde, los bendiga y que les dé sabiduría en todas las decisiones. Un consejo rápido. Es necesario aprender a cerrar el Shabbat con la ceremonia de Havdalah. Hágala porque es una gran bendición la que acarrea esta ceremonia. Hoy al caer el sol, haga su Havdalah, prenda su velita, tome su vinito y agradezca al Eterno por los 6 días que vienen en la semana. Un fuerte abrazo para todos. Shabbat Shalom.